Vamos a entrar al tema de los requisitos de los oficiales en la iglesia. Pero hoy vamos a ver una introducción y vamos a mirar el prerequisito, la necesidad de los requisitos y el requisito que resume todos los demás. El prerequisito, la necesidad de los requisitos y el requisito que resume todos los demás. Espero en el Señor haberle mostrado hasta el momento que los oficios de la iglesia, específicamente el oficio pastoral y el oficio diaconal, revisten una dignidad especial entre el pueblo de Dios. Es un servicio solemne, el que Dios haya querido elegir a algunos hombres para el servicio de cuidar, enseñar, administrar, pastorear la iglesia de Jesucristo, y el de tomar a algunos hombres para ese ministerio de misericordia entre el pueblo de Dios. Luego de analizar la posición que ocupa el oficio pastoral en el gobierno de la iglesia local y de haber visto en general las características del oficio diaconal, pasaremos al asunto de los requisitos, los requerimientos que deben tener aquellos a los que Dios ha llamado a ser oficiales en la iglesia. Recuerdo que solo reconocemos dos tipos de oficiales en la iglesia del Nuevo Testamento: ancianos o pastores y diáconos. Y si hasta aquí ha habido solemnidad, debemos fijarnos que el Espíritu Santo pone más peso y gravedad al oficio, mostrando qué tipo de individuos son los que deberían ser oficiales. Queridos hermanos, ha habido abundante bendición para el pueblo de Dios cuando hombres piadosos ocupan los púlpitos y cuando hombres piadosos ocupan el oficio de cuidar la iglesia. Iglesias se han consolidado, cristianos han madurado, obras grandes el Señor ha hecho, el Evangelio ha quedado en alto, por supuesto. Muchos han venido al conocimiento de Jesucristo a través del ministerio de una iglesia sólida, pero la otra realidad es igual de patente. Gran daño ha sufrido la iglesia con hombres no cualificados. No deberían estar en el púlpito, no deberían estar en el oficio de cuidar la iglesia. Ha habido corazones rotos, mal testimonio, gente que si ya era adversa al Evangelio, ahora será más adversa a él. Se ha vituperado el nombre de Cristo, hay sectas, herejías, mortandad, lamentablemente parte por los oficiales que se tienen en las iglesias. Por eso debemos buscar el rostro de Dios para reconocer a los que Dios ha elegido para esos oficios y ajustarnos a la palabra de Dios. Vamos en primera medida a mirar el prerequisito del ministerio. No lo colocaríamos como un requisito como tal, aunque si usted lo mira de otra perspectiva lo es, pero llamémosle el prerequisito. Es decir, si no está esto, lo demás, ¿para qué hablarlo? 1 Timoteo 3:1 es claro, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Previo al ministerio, previo a la realización de algún oficio eclesiástico, debe haber anhelo por el ministerio, por el servicio. No hay por qué pensar que esto solo aplica para los ancianos, aunque directamente 1 Timoteo 3:1 dice de los ancianos, no hay por qué no se pueda aplicar a los diáconos. Es como si dijéramos, bueno, los que van a ser ancianos
deben anhelar el ministerio. En cambio, el diácono sí puede ser obligado. No, mis hermanos, como les hablaba el domingo pasado, estamos ante requerimientos donde nos toca ver el espíritu de ellos. Pero como la Escritura lo habla directamente de los ancianos, eso haré yo. Debe haber anhelo, pues nadie debe entrar a los oficios sagrados en contra de su voluntad. Sin embargo, le daremos el significado. Aquí hay asuntos importantes. Esta frase es introducida con esto: palabra fiel. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, palabra fiel. Es decir, hermanos, lo dicho después de esta introducción tiene todo el peso de palabras verdaderas, de palabras fieles que todos deben escuchar. Este dicho, palabra fiel, en realidad era un dicho en el primer siglo y se usaba como la introducción a unas palabras solemnes, como escuchen atentamente. He aquí lo que tengo que decirles. Bueno, palabra fiel. Todo lo que se pusiera después de palabra fiel tenía un gran peso, por supuesto, y usado por un apóstol inspirado cuanto más. ¿Qué es aquello tan importante que deberíamos atender? Que si algún varón entre el pueblo de Dios desea fervientemente servir al sagrado ministerio, aspira a cosas grandes, muy solemnes y sagradas. Que involucrarse en la vida del pueblo de Dios, ayudando a una iglesia, conduciéndola en su peregrinar al cielo, para que los creyentes glorifiquen a Dios, sean lo que Dios les ha llamado a ser en su carácter, es algo solemne. Es algo solemne. Estos hombres van a tener que lidiar con asuntos particulares. Tendrán que lidiar con su propio corazón, pues cuídate de ti mismo. Tendrán que lidiar con la doctrina, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Tendrán que lidiar con la gente, tendrán que lidiar también con los ataques inmisericordes del diablo. Y por eso es necesario que ellos tengan su ego y creatividad al final de la lista, con tal que la palabra de Dios corra entre el pueblo. ¿Qué otra cosa puede ser más grande, hermanos, que ser llamado para la proclamación oficial y constante en el Evangelio, para que la verdad de la palabra se enseñe, se mantenga en el pueblo de Dios? Entonces, anhelar el ministerio es bueno, es solemne. Ahora, este texto nos plantea un asunto ya cuando entramos a analizar las palabras de su idioma primario. Dice, si alguno anhela obispado, la palabra anhela, téngala en mente, dice buena obra desea. Anhelar y desear suelen ser sinónimos, solo que el apóstol Pablo aquí usó dos palabras distintas que nos dan mucha riqueza al entender. Dice, si alguno anhela. Esta palabra anhela es oregomai, indica que cuando Dios llama al ministerio, este hombre, esta palabra oregomai no solo da la idea de desear internamente. La palabra oregomai significa extender la mano para alcanzar algo. Es esta palabra. Yo sé que a veces el deseo es algo que uno tiene, no necesariamente demuestra nada, pero aquí esta palabra, la primera palabra, si alguno anhela, es la palabra como estirarse para alcanzar algo, estirarse para tomar algo. Y entonces no solamente esta palabra nos está señalando el deseo interior que debe tener quien quiera servir como oficial, sino nos está señalando el esfuerzo, lo que está haciendo por alcanzar eso. Voy a aventurarme a hacer algo. Dice,
Si alguno se está estirando, si alguno está estirando la mano para el ministerio, buena cosa desea hacer. Note, quiero que mire en 2 textos cómo se usa esta misma palabra oregomai, para que note su intención, Hebreos 11:16. Pero voy a leer desde el contexto, desde el 14, Hebreos 11, 14 al 16, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, aquí la palabra, anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si usted nota el contexto, si solo leyera el versículo 16, dirían, pero ellos estaban anhelando una patria. Es como si ellos estuvieran simplemente suspirando por la patria celestial. Por eso leí el contexto. Dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, ¿cómo era su manera de anhelar la patria celestial? No era el anhelo de deseo, sino que ellos estaban realmente haciendo cosas en esta vida que daban testimonio que estaban buscando algo. En este caso, en el caso de Abraham, por ejemplo, se negó a comprar un terreno. Mire que no era un anhelo, sino hizo cosas, se negó a tener propiedad, y con eso nos estaba diciendo que él no estaba esperando quedarse ahí de por vida, sino que al negarse a comprar estaba demostrando que se estaba estirando, que quería una mejor patria. ¿Sí nota? Palabra anhelar. Entonces, hermanos, anhelar no es simplemente suspirar por algo, sino estirarse, hacer algo como que quiere alcanzar algo. En 1 Timoteo 6:10 está la misma palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora usted dirá, bueno, aquí está hablando de codiciando algunos, eso sí es un deseo. Bueno, lo que yo le preguntaría esta tarde es si aquellos que aman el dinero solo se quedan codiciándolo. O si usted los ve cómo modifican su vida con tal de ganar más y más. Por supuesto, es un anhelo, pero no se queda un anhelo, sino que ellos desean más dinero, entonces hacen en su vida lo que tengan que hacer. Entonces, hermanos, esta palabra no solamente nos señala el deseo interno, sino el esfuerzo para alcanzar algo. Si alguno anhela obispado. Parafraseando el texto diría, si algún hombre del pueblo de Dios se está esforzando para el servicio, se está estirando hacia el ministerio, si un individuo está haciendo ciertas cosas para alcanzar el obispado, si no solo suspira, sino que está tomando medidas serias en su deseo de ser obispo, buena cosa está haciendo. A veces nosotros vemos varones que dicen que quisieran servir al Señor. Téngame en cuenta, quiero servir al Señor. Pero al mismo tiempo no los vemos hacer nada específico, ni mostrando esfuerzo para alcanzarlo. ¿Qué se espera del que es llamado al ministerio? Pues no simplemente que manifieste sus deseos, sino debe ser muy obvio que está haciendo esfuerzos para alcanzarlo. Sin embargo, hay que advertir que este esfuerzo debe ser un esfuerzo bíblico, ya que los falsos maestros también se esfuerzan por alcanzar el ministerio. Ellos quieren liderar. Y entonces uno diría, ahí el problema. Tenemos entonces dos individuos. No conocemos el corazón, pero tenemos dos individuos. Uno es un buen hombre de Dios, el otro es un falso maestro que solo quiere llegar al liderazgo para enseñar sus propias cosas. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Hermanos, es que el texto no termina ahí.
dice, pero es necesario. Pero hasta ahora vamos en el deseo, ¿está bien? Por eso digo del prerequisito, Y se lo digo, hermanos, porque el deseo es necesario, pero no es suficiente. O sea, está bien que se tenga, pero no podemos concluir que todo aquel que anhele el ministerio y que se esté estirando es un hombre de Dios. Por eso hay más texto. Ahora, la segunda palabra, si alguno anhela o se esfuerza para alcanzar obispado, buena obra desea. Y aquí la palabra deseo es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que mayormente se usa para denotar algo malo. En la mayoría de textos se traduce como codiciar. Tiene una connotación mala. Pero la palabra en sí no es mala, sino que se usa en contextos de codicia. Pero note cómo es ese tipo de deseo. ¿Cómo se codicia pecaminosamente? No es un deseo así suave que uno pueda manejar. De hecho, la codicia para el pecado es fuerte, tanto que la Biblia dice que debemos mortificar, es decir, darle muerte a las codicias de la carne. Así son de fuertes. Entonces el énfasis aquí es que el que anhela obispado, buena obra, desea mucho, desea fuertemente. Esto le atrae con fuerza. Entonces vamos a ver la connotación del contexto, que es buena. Nos habla de un fuerte deseo. Es decir, hermanos, que la persona que ha sido llamada por Dios, su prerequisito, es que tiene un deseo intenso por el ministerio. Para él, el llamado no es una posibilidad, no es un asunto opcional. No es que él pueda mirar una profesión y decir, bueno, yo quisiera ser pastor o contador. Voy a ver en cuál de las dos facultades me reciben. No es eso, porque entonces usted diría, no sé, los que estamos casados no tuvimos dos opciones, ¿verdad? Como decir, bueno, tengo aquí a Alberta y a Francisca. No, hermanos. De hecho, creo que una de las características del enamorado es que solo ve uno adelante, ¿verdad? Entonces, el que anhela obispado no dice, bueno, realmente yo estoy entre chef, pastor, contador, o algo así, estoy buscando. No, hermanos, el que anhela obispado debe tener un fuerte anhelo. Es decir, hermanos, no se ve en otro lugar. Si hubiera más opciones, si le dijeran que aquí hay una multinacional donde puede ser gerente, él todavía dijera, anhelo obispado. Lo que pasa es que si el hombre entra al ministerio con un as debajo de la manga, ¿entiende la expresión? Con otra opción en mente, es decir, voy a ser pastor, pero si esto no funciona o cualquier cosa, hermano, téngalo por cierto, que en el primer problema va a optar por esa segunda, porque el ministerio lo va a tomar de donde más fino uno es. Así que si él tiene una segunda opción, dice, no, si esto se pone duro, no, pues menos mal, yo aquí tengo mi otra opción. Es decir, hermanos, pues una palabra coloquial, este hombre está llegando al ministerio como un escampadero. Mientras tanto, el llamado de Dios es un hecho, hermanos. Cristo llama, y cuando Él llama, hermanos, no hay otra cosa que el llamado quisiera hacer. Si alguien es llamado a ser pastor, no es algo que este hombre decidió. De hecho, no es lo que el hombre escogió, a qué se dedicaba. Es al revés, hermano. Dios lo llamó para decirle a qué se iba a dedicar, y esto se traduce en un deseo profundo. Esta persona quiere servir a Dios, anhela servir a Dios, desea, no se ve en otro lugar. El que anhela obispado, buena obra, desea mucho, desea mucho. Este es el prerequisito. El deseo no es suficiente,
Porque el texto dice, y esto me abre la puerta a mi segundo punto, la necesidad de los requisitos. Es decir, está muy bien el deseo, por supuesto, por ahí se empieza, no esperaríamos que un diácono o un pastor dijera, realmente yo no quiero esto, pero ¿qué más hago? No tengo otra opción. No es como Jonás. Jonás no estaba renegando de su ministerio. Él se negó a ir a un pueblo específico, pero no a todo lo que el Señor le mandó. Era un siervo de Dios. Pero el obispo, o el que va a ser obispo, pero escuche, el que se mantiene como obispo, debe desearlo. Recuerdo que los requisitos no es solo la puerta de entrada, sino el fundamento para seguir siéndolo. Así que anhelar está bien. No esperaríamos que alguien entre, y eso es muy común a veces. Mi hijo, yo soy pastor, su abuelo ha sido pastor, su tatarabuelo es pastor, y entonces a usted le toca mantener eso en la familia. No, hermanos, esto no viene por abolengo. Esto no viene por sucesión de que usted es carpintero, mi hijo es carpintero, usted tiene que ser carpintero. Eso puede ser bien en otras cosas, pero no en el ministerio. Es un llamado de Dios. Pero dice el texto, buena obra desea. Pero, están los peros divinos. No son peros de la iglesia, no son peros humanos. Pero es necesario. 4 palabras en griego deberían ser suficientes para resguardar el santo oficio de personas no llamadas. Es necesario que el obispo sea. 4 palabras en el original, hermanos, no en el español. La iglesia del Señor debería darle el peso a estas palabras. Es necesario. El deseo está bien, pero no es suficiente. Es imprescindible, es necesario. Aquí nos dice qué tipo de individuos deberían pisar los oficios de ancianos y diáconos. No nos está mostrando sugerencias de lo que sería mejor encontrar en alguien o lo que sería ideal o más prudente buscar en alguien. Aquí el asunto es que los requisitos específicos son necesarios, son obligatorios, son imprescindibles. La expresión es necesario nos muestra la manera como la Escritura ve a los requisitos. Así nuestro texto diría, el que se esfuerza por alcanzar el ministerio está anhelando con todo su corazón hacer una buena obra. Pero es obligatorio que posea las siguientes virtudes. Y aquí permítame aclarar lo que el texto no dice. No dice que le será necesario mostrar estas cosas a partir de que sea pastor. ¿Lo nota? Dice que es necesario que lo sea. Es decir, ya debe ser eso. Entonces usted no toma un grupo de hombres que no muestran nada y ora, Señor, ¿de cuál de estos es pastor? O de hombres que no muestran nada y dice, Señor, ¿cuál de estos será el diácono? Usted toma de hombres que son esto, que lo son. Antes de entrar al oficio, y por supuesto, lo tienen que seguir siendo para mantenerse en el oficio. No solamente que lo sea un día, sino que lo sea. Es decir, ese requisito siempre le será un presente para él. Estas palabras pueden llegar a verse como autoritarias en los oídos de una generación cristiana que ha crecido en la teología de la intención es lo que vale, en la teología de misericordia quiero y no sacrificio, mal entendido, porque creemos eso, pero mal entendido, en la teología de no me juzgues, que todos somos pecadores, y cositas como estas. Esta expresión es fuerte para los que malentienden la gracia y quienes no saben nada de lo que es sujetarse y que desean por todos los medios ser sus propios gobernantes. Ya hemos hablado, hay gente que ellos mismos se hicieron pastor,
Sencillamente salieron de una iglesia y se vieron a sí mismos. Ellos mismos se calificaron a sí mismos con la regla de su propio corazón. Hay un falso hombre, un falso líder. Dígale algo y verá quién es usted para que juzgue. Y cosas así, tomando textos por aquí y para allá. ¿Y dónde está el es necesario? ¿Dónde leas ese es necesario? Seguramente, hermanos, como dice el dicho popular, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Pero aquí no se pide que sea mejor que los que pastorea. Se dice que debe ser esto y no otra cosa. Porque usted puede tener un grupo de personas donde usted sea el mejor que ellos, sin embargo no ser calificado porque no es ser mejor que ellos, es ser lo que la Biblia dice. ¿Cuántos hombres han llegado al pastorado solo porque deseaban hacerlo? Abrieron sus propias iglesias, haciéndose a sí mismos pastores sin tener en cuenta el es necesario. La iglesia de Cristo no debe ser tratada como queramos, a nuestros gustos y formas. Por eso reconocemos el principio que regula la iglesia, principio regulador de la iglesia, que nos dice que Dios sabe cómo organizar su propia casa. Si alguien no es aquello, no debe ser pastor y punto. Es que es mi amigo, es que me cae bien, es que antes fue, es que quizás sea, es que nos cae bien a todos, es que ¿quién más? ¿Quién más? Ese no es el parámetro. Es la Escritura. Si alguno no es esto, no debería ser oficial. Y si alguno ya no es esto, no debería ser y seguir siendo anciano. Aquí el Espíritu muestra a quienes llama, capacita y sostiene en el ministerio. Si usted es llamado, tendrá eso y Dios le ayudará a que lo siga haciendo. ¿Por qué esto? Miremos 3 textos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermanos, ¿qué pasa cuando el liderazgo pierde el rumbo? Cuando él pierde el rumbo moral de su propia vida, si no es desviar a todo un pueblo con ellos. Si no sería lo ideal, ¿no? Porque todos sabemos el cliché, aquí no venimos por el hombre, venimos es por Dios. Sí, pero si eso se cumpliera, ¿para qué tener cuidado del liderazgo si al final todos podemos andar claros sin el liderazgo? Como el Señor sabe que el liderazgo influye a las ovejas, y no solo los sacerdotes se extraviaron, sino que hicieron desviar al pueblo, es mejor atender, hermano, al liderazgo cualificado. Oseas 4:9 es más directo. Y será el pueblo como el sacerdote. Y será el pueblo como el sacerdote. Lucas 6:39 y 40. Y les decía el Señor esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Obvio, ¿no? ¿Respuesta? No. ¿No caerán ambos en el hoyo? Sí. Y escuche, el discípulo no es superior a su maestro. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Al fin y al cabo, en sentido general, ¿hasta dónde llega el pueblo? Hasta donde llega su maestro. Y si su maestro es un pequeño niño espiritual, ¿a dónde llegará el pueblo? A esa estatura. Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Si el líder usa pañales, ¿qué espera? ¿Que la iglesia aprenda solita? No, tendrá pañales. Y si el líder es descuidado, ¿qué mira usted? ¿Qué mira usted? Voy a hacer algo referencia a algo muy superficial, pero pasa. ¿Ha visto cuando el pastor es impuntual? ¿A qué hora se empieza el culto? ¿Sí se ha dado cuenta? Que eso se pega. Le estoy hablando de una trivialidad.
porque esas no son las cosas más fuertes que pasan en las iglesias. Qué responsabilidad ser del pueblo de Dios. Por eso le he dicho, hermanos, ore y procure que el liderazgo vaya siempre más adelante y sea más piadoso, porque a lo sumo ustedes serán como los líderes. Es mejor que ellos sean de Dios. Es necesario para la gloria de Dios y el bien de la iglesia que todo aquel que desea obispado cumpla los requisitos del mismo. Que los hermanos que sienten el deseo del sagrado ministerio y no son ejemplo a la grey deben entender que están fallando precisamente en lo que no deben fallar. Su carácter es más determinante que su deseo. Y tercero, el requisito que resume todos los demás. Entonces recapitulemos de 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y aquí, en el versículo 2, primera parte, está el requisito que resume todos los demás. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El texto es como si nos estuviera diciendo, es necesario que el obispo sea irreprensible. 2 puntos. No los tiene, yo sé que no los tiene, pero debemos entenderlo así. Es necesario que el obispo sea irreprensible. 2 puntos. Es decir, ¿qué quiere decir irreprensible? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etc. Irreprensible es el requisito que lo resume todos. Es decir, si quisiéramos resumir sobrio, prudente, decoroso, todo eso, ¿cómo lo resumiríamos? Irreprensible. Maduro en la fe, pues. La palabra irreprensibilidad es anenkletos, que significa que no merece reproche o que no es digno de reproche, que es alguien que con relación a la vida cristiana es ejemplar o maduro. Irreprensible entonces llama nuestra atención no a la capacidad de predicar, no a su oratoria, no a su capacidad de administración. La palabra irreprensibilidad llama la atención a su carácter. ¿Sí nota dónde empezamos todo? No empezamos la lista con apto para enseñar, donde generalmente las iglesias ponen el ojo. Es más, lo ponen hasta antes del anhelo, antes del es necesario, cualquier cosa apto para enseñar, eso ya lo habilita. Y por eso tenemos jovencitos hoy que saben mucho, pero que están conduciendo a la iglesia a la mundanalidad, porque saltaron muchas cosas. Es necesario que sea irreprensible y eso va al carácter. Irreprensible llama la atención al efecto de una vida piadosa, es decir, el individuo vive piadosamente, el individuo es maduro, vive consciente y diligentemente la vida cristiana y el resultado de esa madurez, ese resultado de vivir piadosamente, se le llama irreprensibilidad. Quiere decir, hermanos, que el individuo que desea ser pastor o que lo es, debe estar por encima de toda reprensión justa. Y aquí entiéndase, reprensión justa, hermanos, porque no se puede fiar de lo que dice la gente. Los ministros van a traer cualquier tipo de acusación. El punto ¿es verdad? ¿Ya? Ustedes pueden decir, no, el ministro de esa iglesia es así, así, así. Sí, la gente puede decir lo que quiera. El punto es que no sea eso verdad. Si realmente él es eso, es reprensible. Este requisito, indispensable para la vida del pastor, es también el estándar a seguir por la iglesia. Sí, porque la iglesia dice, le toca ser irreprensible. ¿Y a ustedes, mis hermanos, qué cosa les toca hacer? ¿O a ustedes les cabe reprensión? No, hermanos. Pero ellos deben serlo, mientras los otros están en camino de serlo. Todos deseamos ser íntegros, espero, maduros, firmes y ejemplares en la vida cristiana. Yo le preguntaría, bueno, sí, es un requisito para el obispo, pero para usted, hermano, ser fiel a los votos matrimoniales
¿también le compete o es solo para los pastores? A usted también le compete. Dios no ordena a nadie más sino a los pastores ser prudentes. Es decir, él debe ser prudente. En cambio, ¿usted qué debe ser? Prudente también, hermanos. ¿No exhorta la Biblia a todos a ser decorosos, hospedadores y no pendencieros? ¿O solo es al pastor? No, por supuesto. ¿Acaso un creyente sí puede ser dado a mucho vino? ¿O codicioso de ganancias deshonestas? No, hermanos. Como puede ver, estos asuntos son requeridos para todo el que se confiese hijo de Dios. Pero, para los ancianos les es necesario. 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice al pastor Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, hermanos, no solamente este texto nos dice que Timoteo debería tener eso. No solamente nos está diciendo que Timoteo debería ser ejemplar en eso. Lo está diciendo. Pero dice que sea ejemplo. Y cuando nos dice que sea ejemplo, ¿hacia quién mira usted entonces? Hacia las personas. Es decir, Dios constituye un individuo así, no solo para que él lo sea así y todos digamos, no, lo constituye como ¿qué? Como un ejemplo. En 1 de Pedro 5:3 dice lo mismo a los ancianos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que hay propósitos para que ellos sean irreprensibles. Uno es el habilitarlos para el ministerio. Lo segundo es para que sean ejemplo de la grey. Los ancianos deben enseñar con su palabra y su ejemplo. El maestro debe modelar lo que predica. El pastor no es un ejemplo de fe como un póster o como un afiche para que todos lo vean y para que la iglesia se sienta orgullosa del ministro. Mire lo que él es. Yo no lo soy. No, yo soy un impío mundano. Pero tenemos un pastor. No, hermanos, es para que él sirva de modelo y ejemplo. Por eso no envías niños al ministerio, niños espirituales. Están hasta ahora aprendiendo. Ser niño espiritual no es un pecado. Niños fuimos todos en la fe un día, pero no pones a un niño a ser ejemplo. Los niños, así se los estén diciendo en los colegios, ustedes niños no son ejemplo de nada, ni de pureza, ni de entendimiento, ni de hermandad, ni de colaboración, de nada. No son ejemplo de nada. Toca enseñarles a hacer lo bueno, o si no, harían siempre lo malo. Claro, hoy se le dice a la gente, ¿no? Escuchen a los jóvenes, escuchen a los niños, escúchenlos. Dios nos ampare. El pastor debe ser maduro, ¿no ve que va a enseñar con sus palabras y con su ejemplo? De manera que, por eso dice la Biblia, recordad a vuestros pastores, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No los imite en las fisuras, en lo que todavía está por reformar. Imítelos en su fe. Quiero dar algunas consideraciones de la irreprensibilidad. Primera consideración, es muy importante. Hermanos, irreprensibilidad, búsquese una manera de acortar esa palabra. Irreprensibilidad no es lo que queremos que sea irreprensibilidad. Tenga muy en cuenta eso. Irreprensible es lo que la Biblia dice que es ser irreprensible y no es lo que nosotros queramos que sea irreprensible. Irreprensible se refiere al carácter santo, no a lo que cada hermano pueda creer que es un pastor
o quiera imponer que es un pastor. Me explico. A veces ocurre que los hermanos piensan que el pastor es aquel que habla con cierta elocuencia o que deben seguir cierta manera específica de conducirse. Es decir, cuando hacen un comentario gracioso, el pastor es el que no se ríe. ¿Sí? Entonces todos se ríen. ¿Y dónde mira? ¿Quién es el pastor? El que no se ríe. Porque él debe ser, mire, sobrio. Un momento, hermano. ¿Me hago entender? Irreprensibilidad no es lo que usted quiera, ni lo que yo quiera, que sea irreprensibilidad. Pastor no es el que se viste de la manera que más le agrade a todos, si eso fuera posible. De tal manera que si el pastor no habla o se conduce o viste como ellos piensan, entonces dicen, es reprensible. Debemos temer poner como requisitos lo que nuestras expectativas, dándoles el mismo nivel a los requerimientos de la Biblia. Debemos huir de poner nuestras expectativas hacia el pastor como un requisito del pastor. Por eso la Escritura, hermanos, nuestra expectativa con respecto a los pastores deben ser expectativas divinas, no humanas. ¿No le parece que la medida es ya alta de todo lo que tiene que ser un obispo como para que nosotros le colocamos cada uno el nuestro? Lo que suele pasar es que muchas veces estos requerimientos anexos de las expectativas humanas llegan hasta reemplazar lo que la Escritura dice que debe ser un anciano, y se menoscaba el principio bíblico. Segundo, irreprensibilidad no es que ya el individuo no peque. Dirá, bueno, entonces esto ya se pone más complejo, porque irreprensibilidad daría la imagen de que no peca. Hermanos, no. Así como en la Escritura usted puede ser íntegro y pecar, ¿ya? Dice la Biblia que Job era un varón íntegro. Y yo le pregunto, ¿y pecó? Sí, hermanos, hasta que murió. No quiere decir que el pecado de Job no valga o que no sea tan pecado. Lo que pasa es que en un íntegro la relación con el pecado es distinta. Y irreprensibilidad, hermanos, aquí no dice que debe ser inmaculado. Inmaculado es sin mácula, es decir, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso lo seremos, usted y yo, el día de nuestra glorificación. Antes, hermano, no confunda irreprensibilidad con impecabilidad. A este lado de la eternidad, hermano, el individuo llamado a ser pastorado, si él está en serio, él estará tratando y luchando con sus pecados. En un sentido, lleva la lucha más avanzadita que los demás, pero está en la misma lucha. Es decir, en la lucha, vamos a suponer, está el que está empezando a luchar y está el que, hermano, se la está dando allí. Recuerde que entre el ejército de David habían los que estaban atrás y los que se arrimaban al muro, hermanos. Los valientes de David se arrimaban al muro. Bueno, todos estaban en la guerra, pero unos más allá. Hermanos, la guerra contra el pecado la tendremos todos. El que está hoy iniciando la fe la tendrá a ese nivel y los pastores la tienen más adelantadita, pero la tienen. Palabra del reformador de Ginebra dice: no se encontrará a uno entre los hombres que esté libre de todo vicio. Aquí vicio, una palabra más bien algo de carácter, me hago entender. Pero una cosa es ser culpado de vicios comunes que no dañan la reputación, porque se encuentran en los hombres de más elevada reputación. Otra cosa es tener fama desdichada o ser mancillado con alguna bajeza. Son dos cosas distintas. Hay pecados, hasta aquí el reformador, hay pecados y hay tendencias pecaminosas, pero escuche, existe el acto del pecado y existe la práctica del pecado. Existen debilidades de carácter y existen grietas de carácter. Hermanos,
debilidad de carácter, Pedro, haciéndose judío cuando iban los judíos y nos decía, uy, cerdo no como, uy, no, eso es impuro. Y cuando venían los hermanos gentiles decían, sí, cerdo, claro, eso es bueno, eso ya no hay problema. Eso es tener una grieta en su carácter. Eso no lo descalificó como pastor. Las grietas, los patrones de vida, las tendencias generalizadas, la fama, eso es lo que nos muestra el carácter. Aquí sería siempre útil distinguir entre las cosas en que tropiezan los ancianos y los asuntos de conducta. Sería muy útil distinguir entre un error y un pecado. Pero le diré, ¿qué sí debe esperar de un hombre de Dios? Por lo cual de un cristiano maduro, que lo que es común en él sea un carácter santo. No que no tropiece, pero usted debe mirar qué es lo común en él. ¿Qué es lo común? ¿Qué le caracteriza? Es decir, es común verle tropezando y tiene ciertos actos de santidad y piedad y madurez. O al revés, hermanos. No se espera que el llamado al ministerio esté luchando con pecados al mismo nivel que los que pastorea, sino que ya muestre cierta habilidad y experiencia en manejar los pecados y los asuntos, por supuesto. Esto debe ser lo común. El testimonio de alguien llamado al ministerio es el de un hombre justo, es decir, su relación con las cosas de Dios, con los hombres, se comporta justamente, es piadoso delante de Dios, ama al Señor, se esfuerza por vivir la palabra santa, no se pone en sectores grises, oscuros, donde no sabemos distinguir si está bien, si está mal, no. El comentarista Hendrickson dice, los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultarán falsos cuando se emplean métodos justos de identificación. Y esto es bueno, hermanos, porque como le digo, acusaciones va a haber. ¿Pero son justas? Matthew Henry dice, para el cumplimiento de este oficio el obrero debe ser calificado. Primero, debe ser intachable, es decir, que no debe estar bajo ningún escándalo. Debe tener tan poco reproche como pueda, porque se perjudicaría su ministerio y reproche a su oficio. Finalmente, hermanos, irreprensibilidad no es la consumación de sus virtudes. En otras palabras, irreprensibilidad no es glorificación. Los requerimientos son reales, deben estar en el pastor, en el oficial, pero no debemos esperar que estén en toda plenitud. Hermanos, él puede seguir creciendo. Es más, la Biblia le dice a los pastores, sigan creciendo. Así que irreprensibilidad no es que tengan estas cosas en su tope. Ellos están creciendo. 1 Timoteo 4:15. Qué texto tan lindo que los pastores tenemos como meta, pero como esperanza. Timoteo, le dice Pablo, ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento de estas cosas sea manifiesto a todos. A todos. Quiere decir, hermanos, que mediante Timoteo va aprendiendo más, ya era maduro, pero va aprendiendo, dice, aprópiese de eso para que su crecimiento sea evidente a todos. Así que si usted ve crecer a su pastor, no diga, uy, entonces no era irreprensible antes. Y si sigue creciendo, va a decir, no, peor, este está madurando. Por supuesto, es que eso debe pasar. Y usted se debe alegrar cuando el pastor no era, pero ahora es algo. No hablo de sus requisitos fundamentales, pero él puede crecer en estas cosas. Y no es una ofensa para el pastor que usted ore así. Dale crecimiento. ¿Usted piensa que yo me ofendo? Decir, pues, ¿con quién se cree este hermano? ¿Que crezca yo? ¿Que me vuelva maduro? ¿Qué se cree? ¡No! Que Dios me madure tanto como pueda dar esta vasija de barro.
Esta vasija de barro tiene un límite, hermano. Usted no va a poder hacer una joya de la vasija de barro. No la podrá hacer nunca. Pero mejor sí podrá ser. Mientras el pastor y los cristianos tengamos al frente el carácter de Cristo, hermanos, ¿cuánto necesitamos crecer? Es distinto un pastor sobrio que pueda seguir creciendo en sobriedad. Escuche, es distinto un pastor que sea sobrio, que pueda seguir creciendo en sobriedad, a un individuo que no es sobrio y le damos el ministerio para que lo sea. No. Un hombre que no es prudente no puede estar en el ministerio, pero un hombre que es prudente puede crecer en prudencia. El pastor debe ser un hombre de una sola mujer y debe crecer en fidelidad que ya tiene. No un hombre infiel, irresponsable, mal marido, que en el ministerio se quiera volver un buen esposo. No, hermanos. Esto puede ser posible para algunos creyentes en su proceso de madurez, pero no para quien desee el ministerio o para quien esté en el ministerio. Por eso no debe ser un neófito. El reformador dice así: Pablo desea que el obispo sea irreprensible. Este es un término antagónico que significa uno que no da lugar a que el enemigo lo domine, pero frecuentemente se aplica en el sentido metafórico, uno que no da motivo a que otros le acusen. El obispo no debe ser marcado por ninguna infamia, para que su autoridad no se vea menoscabada. Entonces, a fin de que el obispo no sea privado de su autoridad, Pablo manda que se haga una selección de uno que tenga una buena y honorable reputación y que no esté expuesto a que se le señale algún vicio notable. Hasta aquí. Así que, hermanos, el ser irreprensible es una necesidad, porque el Señor desea que sea ejemplar y que los creyentes lleguen a la madurez en Cristo también. Irreprensibilidad es un estándar alto y maduro que habla de ser un ejemplo constante. Se espera que la iglesia crezca y madure también. Y esto es bueno, hermanos, porque así como el pastor, voy a usar una palabra coloquial, así como el pastor está jalando a la madurez a la iglesia, una iglesia madura desafía a su pastor a ser maduro. Le coloco el ejemplo en una predicación, no es de carácter, pero para que usted entienda. Si ustedes, hermanos, nunca se arriman a la Biblia entre semana, si no leen ningún libro, si no escuchan ningún audio que las hermanas están haciendo bien en poner, si no escucha eso y solo depende de lo que yo le diga, hermano, yo puedo ir a mi ritmo, su crecimiento será pausado. Pero cuando usted me sale con estas preguntas del sermón de hoy, ¿verdad? Bueno, y esto no significa que Dios tenga una naturaleza, que Cristo tenga una naturaleza divina como humana. ¿Eso no sería faltar a su inmutabilidad? Porque ahora Él es algo que no era antes. Y entonces donde yo digo, ay, me fue mejor pasármela leyendo de eso, para saber qué responder. ¿Me hago entender? Así como la iglesia está, el pastor jala a la iglesia a la madurez, la iglesia madura le dice al individuo, bueno, usted no debe seguir siendo el mismo, no está pastoreando la misma gente. Usted no se encontró en este nivel de piedad, ahora estamos así. Y si usted era así, entonces mejor que ya sea así. Me hago entender, es un beneficio para el pueblo de Dios. Por eso necesitamos, hermanos maestros. Qué bueno por los deseos. Gloria a Dios. Que Dios le dé deseos a muchos. Pero es necesario. Es necesario. El ministerio no es el premio de consolación
para el que no sabemos qué ponerlo a hacer. El ministerio no es la ocupación temporal mientras el individuo se organiza bien. El ministerio no es el estímulo que le damos al creyente inmaduro a ver si madura. Los oficios en la iglesia deben estar ocupados por personas maduras. Que el Señor nos ayude a la iglesia. Oremos.